armaron, tratando de ser, gracias Dalia, tratando de ser, digamos, muy cuidadosos en los tiempos para permitirnos interactuar después de que todos los equipos hayan presentado. Eh, Déjenme a ver en qué orden. No me gusta el orden a mí, soy desordenada. Entonces vamos empezando por los pares. Ahora vamos por los pares. Que empiece el grupo 2. El equipo 2, por favor, no, eso de uno, 2, 3, 4 no es lo mío. Entonces, el equipo, el equipo 2, por favor, si nos presenta su análisis y sus propuestas. ¿Quién es, Bueno, quién está del equipo 2? estamos Ah, mira, Liliana Petrucci, yo Pablo de Battisti, Alicia, se me fue el apellido, se me perdió Alderete, Alicia, Alicia y Alderete, Irán, Ira. Irán que es de México, no me acuerdo el apellido de Irán. ok. Bueno, tomamos un par de notas, yo voy a comentar algo porque me sumé un poco al grupo, así que ya habían empezado un poquito la discusión y fuimos marcando algunas cuestiones. Liliana nos trajo un texto que había leído hace unos años, que se llama La juventud más que una palabra, y que habla un poco de las condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, y cómo se piensa la educación para el futuro en estos grupos de jóvenes. Y empezamos a discutir fuertemente la noción de tiempo, como una noción por ahí que totalizamos, como si fuera la misma para el sujeto. Esto lo trajo fuertemente Liliana. Y también agregó Liliana el tiempo de pauperización, de violencia que se disloca. Y agregamos cómo por allí en este tiempo es un tiempo que cuesta pensar el largo plazo, cuesta pensar los proyectos de vida. Estamos en ese tiempo por ahí más instantáneo, más del zapping, del control remoto. Eh, eh, Luego avanzamos en pensar la pregunta cómo la juventud se declina y se diversifica según las condiciones de existencia. Bueno, está la temporalidad de los proyectos de futuro, que lo mencioné ya, pero también eh, pensábamos que hay que pensar las condiciones de existencia de esa juventud. Y que ese Ah, tiempo, este proyecto, esto lo trajo Liliana. ¿Querés agregar, Liliana? Pero no te dejo meter equivocado. no, no, iba a decir que si bien hay una regulación de la significación y simbólica e imaginaria del tiempo, el tiempo no es una significación uniforme según las distintas condiciones de existencia. Entonces, por eso traía a cuento ese fragmento, un aporte de Margulis, uno de los coordinadores de ese libro, en donde las condiciones de existencia de extrema vulnerabilidad transforman el tiempo en un aquí y una ahora. Esto disloca el imaginario con el que se fundó la escuela como proyecto de futuro. Ese proyecto de futuro, hablando citando a un poeta uruguayo, diríamos, eso tendría que ver más con un pequebú, los burgueses, un proyecto burgués, pensar el futuro, ¿no? Entonces, eso quería decir, esta idea sustancializadora que tenemos del tiempo y que es diverso y hoy agravado y dislocado por las transformaciones tecnológicas aceleradas. Eso. Bien, también empezamos a pensar en la pregnancia del currículum y cómo la competencia todavía se piensa desde un imaginario moderno y Ujú. la promesa de ese currículum competencia. Y empezamos a pensar la instantaneidad del tiempo y sin proyectos, esta idea de sobrevivir en aquel ahora, lo instantáneo, esta idea de estar. Y después una compañera trajo la idea de las juventudes, cómo están experimentando la reforma, y hablamos fuertemente de lo que habló en Argentina, lo que pasó en Argentina en la década de los 90 con el gobierno neoliberal de Carlos Menem, y cómo allí hubo un factor de bisagra. Fueron varias las crisis económicas, no queremos acordar porque en Argentina siempre hay crisis económicas que nos fueron atravesando, y cómo podemos pensar con Alicia de Alba esa crisis de la estructura y armar ese contorno social.
¿Qué pasa con las juventudes y en economía? ¿Podemos pensar una escuela humanista? ¿Están hoy los jóvenes en la escuela secundaria en la Argentina? Y empezamos a pensar los riesgos que tiene la juventud con los grupos del narcotráfico y la trata, que también por ahí es una problemática. No para todos los grupos como homogéneos, pero algunos jóvenes. Recuperamos esta pregunta y tuvimos como cierto escepticismo. ¿Cómo recuperamos los jóvenes en su lugar de juventud? Nos cuesta ver, porque estamos viendo reformas laborales con retroceso en Argentina, como que no podemos ver un lugar de trabajo, y cómo las derechas se van disputando los discursos de los jóvenes en la escuela. Una compañera trajo la idea de Alicia de Alba del tiempo crotrópico. Hay un tiempo de afuera que está hipersacudido, pero la escuela plantea ese tiempo suspendido, un tiempo que nos ayuda a aprender a pensar. Entonces, ¿qué pasa con el joven que está afuera? Después, un compañero trabajo sobre las condiciones y los dispositivos de poder que están por fuera y el currículo y cómo los jóvenes van viendo todo rápido, todo instantáneo y cómo se mueve en esa lógica del dispositivo de poder. Fuera de la escuela, en la vida cotidiana, están apegados al ritmo de la vida neoliberal, consumista, narcisista. Pensamos esto, el reto de ver cómo, bueno, podemos capitalizar. Y después Liliana trajo la idea de cómo esta crisis del capitalismo en este no lugar de la juventud, y después dijimos, bueno, pero no hay todo negativo. Hay muchos jóvenes que también mantienen proyectos, como por ejemplo las jóvenes que luchan y se identifican con el feminismo. Hablamos de cómo se recupera por ahí la racionalidad instrumental, que está viviendo con los jóvenes con vulnerabilidad, y la idea de no hablar de los jóvenes como una categoría totalizada. Cómo estas condiciones, bueno, están transformando y cómo podemos convertirnos en sujetos del currículum. Y la ausencia de las utopías que es local y cómo la derecha gana porque el capitalismo está en crisis. Y la crisis de la izquierda y la crisis de las promesas incumplidas. Fueron cuestiones que fuimos charlando. Y después discutimos al final el lugar de la escuela, la metáfora escuela galpón, que es una metáfora que circuló en la Argentina, el Estado que obliga a que los jóvenes vayan, pero es un galpón, y cómo transformamos ese lugar en potencia y no espanto, donde el saber no tiene ninguna relevancia, sino que tiene que transformarse en un desafío. Tratamos de ser sinceros con lo que discutimos, pero no llegamos, por momento éramos bastante escépticos. Está bien, Una mil cosa gracias. perdón, una última cosa que nos faltó marcar en relación a lo que usted desarrollaba, Lourdes, cuando hablaba de qué pasa con la escuela pública y el discurso de la derechización. Entonces coincidimos que cuando los estados se corren de sus obligaciones y de la garantía de derechos, la escuela pública queda como un lugar para pobres. Entonces, el discurso de la derecha encuentra ahí rápidamente un lugar por la falta de trabajo, por la falta de insumo, por la falta de recursos, digamos, por la falta de todo, y entonces es el lugar perfecto para hacerse un lugar y después ganar elecciones y demás. Entonces, eso son. El proselitismo, sí. Gracias, Alicia, Pablo, Liliana. Muy, muy importante. Vamos al equipo 4, por favor. Luego vamos a La, recuperar entre todos, ¿eh? Acuérdense. Ok. a Venga. ver, Ah, qué bonito, Amaranta. ahí Amaranta, sí, ya se está compartiendo, sí, genial. Eh, bueno, tratamos de copiarnos de lo que habían hecho las profesoras en este Ok. intento. Eh, Va a tomarlo como ejemplo, no copiarnos. Y estuvimos Justo. trabajando con Amaranta, con Amanda y con Cintia, y un poco nos detuvimos a pensar esta de nuestro tema de interés específico, que es la formación docente. Eh, y ahí fue interesante porque una de las compañeras nos propuso, bueno,
primero presentarnos y conocer cómo era nuestro recorrido como docentes y también cómo habíamos llegado a nuestros trabajos como docentes, y fue interesante porque teníamos distintas generaciones, entonces eso nos permitía pensar también en los cambios. Eh, y ahí empezamos a pensar un poco, bueno, en esto que decía el grupo también de recién, en cómo, bueno, esos proyectos de individualización erosionan el sentido de comunidad, y también, bueno, pensar por ahí en los desafíos morales una vez eh, obtenido el título, ¿no? Esto de, bueno, de que cada vez, digamos, en estos proyectos individuales y en esta incertidumbre aparece la precarización y aparece digamos, distintas, la precarización en las prestaciones, las condiciones laborales después de egresar complicadas y competitivas. Hablábamos también de que muchas veces también, aunque se ingresa a ese trabajo y las juventudes ingresan a ese trabajo, muchas veces tienen que hacer también otros porque no alcanza. Hablamos, bueno, de las profesiones, digamos, o docentes que también son Uber o que, digamos, aparecen otras cuestiones. Entonces también ahí como se rompe esa idea o eso de, bueno, tener un proyecto y que de poder tener un trabajo y ser docente desde la juventud, y después, bueno, cómo se rompe muchas veces con lo que nos propone el mundo y el mercado competitivo. Eh, Después también hablamos de la gerencialización de la formación, ¿no? Y cómo se monetizan los cursos que necesitamos para acceder a ciertos trabajos. Eh, y hablábamos también de las contradicciones en el estado de bienestar, ¿no? Un poco, bueno, esto de que se rompió esa idea, entonces, bueno, también las presiones y todo lo que surge para pensar, digamos, desde las juventudes, otros proyectos. Más allá de estos que priorizan las competencias y el empleo y el emprendedurismo y todas esas cuestiones. Y a partir de ello es que, bueno, una compañera contaba un poco cómo atendían esas nuevas realidades en las prácticas, por ejemplo, en México, a través de programas, tutorías que acompañaban, digamos, y que también habían sido solicitadas también por los jóvenes, como, bueno, cómo acompañar ciertas situaciones, ¿no? De salud mental, de expectativas, de violencia que se daban, digamos, en ese espacio cuando empezaban las primeras prácticas en la docencia. Y también hablamos en cuanto a los jóvenes, también las herramientas digitales y el uso de las nuevas tecnologías y uso de redes sociales como herramientas de organización clave, pero que también eso generaba a veces cuestiones contraproducentes porque, bueno, una compañera contaba cómo, digamos, se perseguía a ciertos líderes. En las juventudes y que se habían tenido que exiliar, etcétera, digamos, ser líderes de algún movimiento estudiantil o de algún movimiento juvenil y a partir de, bueno, de compartirlo en las redes y de ser una persona, de la persona pública. Y también, digamos, hablábamos de la amenaza al derecho a la educación y si se generaban espacios, digamos, de resistencia frente a eso. Y también frente a los reclamos juveniles aparecía esta idea de que, bueno, que las becas no son suficientes o no es lo único, digamos, esas condiciones materiales, sino pensar, digamos, más allá de eso. Ahora mis compañeras agregan si me olvidé de algo. Y en cuanto a pensar, digamos, la última pregunta, hablamos mucho de poder pensar primero, generar movimientos pedagógicos sociales con capacidad de impacto real en las juventudes y de poder pensar o volver a pensar esos proyectos colectivos y comunitarios frente a estos discursos tan fuertes de estos proyectos individuales e individualistas, y cómo poder desde la educación y distintas estrategias desmantelar estas narrativas que están calando tan hondo en jóvenes y en no tan jóvenes de las nuevas derechas. Eh, y hablábamos, bueno, también de poder volver y reconocer las luchas desde la perspectiva de género y poder, digamos,
volver o sí, pensar desde no solo desde las luchas de perspectiva de género, sino también desde la conciencia de clase. Y ahí, bueno, dábamos algunos ejemplos de las escuelas privadas, las escuelas públicas, etcétera. Y poder, por supuesto, poder pensar realmente el fomento del pensamiento crítico en las nuevas generaciones y en las generaciones que están llegando y las que ya somos. De una manera volvemos concreta y real, buscando esta desnaturalización de esos discursos que se generan a través de poder, digamos, construir información sí, poder construir información real y conocimientos, digamos, válidos para poder pensar críticamente en la realidad actual. No sé si nos olvidamos de algo que hayamos discutido. Seguramente sí, pero tenemos que darle espacio a los demás. Florentina, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vayan anotando coincidencias, diferencias con los otros equipos para el final. Ahora vamos con el equipo 6, por favor. ¿Quién presenta el 6? Maestros, maestros, Maestra, buenas ¿qué noches. tal? Yo conformo el equipo 6 junto con otros compañeros que no los alcanzo a ver acá en la pantalla. No te Ya, preocupes, adelante. Ya aparecí. ya veo Ya me aquí. iba. Ok, allá Pero acá apareció. está. Heidi, ok. Pero ahí está la presentación. Igual ya, ahora sí, ya, yo sí hice lo que hicieron el resto de los equipos que lo mandé a la inteligencia artificial, lo que se había escrito. Maestra, pues si quiere leerle, yo le comparto la pantalla. Sí, Adelante. Aquí lo tenemos. ¿Ok? sí, ¿Sí bueno, la vemos? ¿Se va? Sí, sí se ve. sí, Ok. sí se ve. Para la pregunta uno, las reflexiones que vertimos a la pregunta de qué manera las juventudes están experimentando las reformas educativas que priorizan la empleabilidad y las competencias sobre la formación humanista y ciudadana. Primero que nada, intercambiamos desde qué lugar de enunciación estamos elaborando, porque justamente también fue la invitación que ustedes plantearon y fueron tres latitudes de la República Mexicana, el estado de Aguascalientes, el de Querétaro y Estado de México. En este sentido, eh, la- em, los niveles educativos en los que elaboramos, Aguascalientes, el compañero Sergio elabora en educación superior, la compañera Heidi en Querétaro en educación media superior y su servidora en el Estado de México en educación básica en el nivel de secundaria. Y desde esta perspectiva, pues el nivel de conciencia de los sujetos con los que trabajamos formando, en mi caso, futura ciudadanía, también la compañera de Querétaro, la educación media superior, y ya ciudadanía como tal, el profesor de Aguascalientes, identificábamos que sí hay una resistencia no declarada, pero sí a nivel de inconsciente, en el que el enfoque del estudiantado está en en un uso hedonista, en un uso desde el placer, en este caso vinculándolo con la lectura de que está para el tema 3 la titulada, enseguida les digo, Nuevas derechas, juventudes y disputas por la subjetividad en la educación latinoamericana. Eh, Identificábamos que en el caso mexicano, vuelvo al asunto de la edad que ostentan nuestros estudiantes, mm, identificábamos que no están, vamos a decir, con una voluntad de involucrarse desde una formación humanista y ciudadana, no solo los estudiantes, sino las familias a las que pertenecen, y eso identificábamos como grave porque pues justo quienes van a ser los hilos conductores que van a trabajar en equipo haciendo sinergia con los centros escolares, no, eh,
no delegando la responsabilidad a una casa universitaria, una escuela preparatoria o una escuela secundaria. Hablábamos de que el lugar de enunciación, no nada más nosotros como maestros, sino de nuestros padres de familia, el nivel educativo que tienen nuestros padres de familia. Destacaba mucho el compañero de Aguascalientes. Dice, trabajé también en una escuela particular en la que el poder adquisitivo de las familias es alto y ellos están completamente enfocados a sus proyectos de vida a nivel personal, pero nada desde una perspectiva de empatía, de otredad, un enfoque humanista, así como lo que hablábamos de la nueva escuela mexicana, dado que los tres participantes del equipo 6 trabajamos en el país, en donde el enfoque situado, crítico y humanista, pues no se hace presente, no se aprende con H desde también los profesores hasta pues quienes reciben el servicio educativo. Dice ahí, Heidi anotaba, dice desapropiación de la conciencia social, viven reformas de manera ambivalente y tensionada, se manifiesta una movilidad social con acceso al empleo, pero en la práctica enfrentan grandes retos porque justo no hay un compromiso a profundidad. Todo esto en el en el sector público. No podemos hablar ahorita del sector privado, de cómo es que podría ser ahí la lectura de la realidad. El siguiente enunciado dice, se inculca una cultura de la meritocracia centrado en la búsqueda de justificar las injusticias sociales, tocado con la indiferencia que ya habíamos expuesto respecto de el profesor que trabaja en Aguascalientes, que dice, pues les va muy bien ahí y como que se mantienen indiferentes. Y la pregunta número 2 dice, ¿qué podemos aprender de las experiencias de resistencia juvenil para contribuir, para construir un movimiento pedagógico capaz de disputar el sentido de la educación? Pues bueno, eh, el reto es grande porque pues al escuchar lo que cada uno desde los espacios geográficos que habitamos identificamos, pues no vemos mucha movilización, no vemos mucho involucramiento. Y dice aquí, incluir a los jóvenes en la toma de decisiones para que tengan una participación activa. Pero vuelvo y repito, vamos a involucrarlos, pero desde, desde el hecho de hacerlos conscientes de cuáles van a ser los beneficios desde lo individual hasta en lo colectivo, porque de plano están en un asunto, pues sí, de seria indiferencia. El siguiente dice, conmemorar y reconocer las luchas históricas en la búsqueda de ideas por el bien común, pues también veíamos las bondades de las redes sociales y de pues los colectivos que comparten todas las actividades y de alguna manera despiertan cierto interés, pero hacíamos en un universo de estudiantes de 10 les despiertan el interés a dos o tres y los demás pues nada más hacía vuelo de pájaro la información. Y la siguiente es modelar y promover el pensamiento crítico dentro del aula, pues con la intención de irnos apropiando de uno de los ejes articuladores de la nueva escuela mexicana. Y la pregunta 3 dice, ¿con qué estrategias trabajar con jóvenes para convertir los procesos de formación política, ética, afectiva y social que se deslinden de las nuevas derechas? Ahí, en este caso, Heidi, para que podamos compartir. ¿Yo qué? Bueno, Córrele, en esta, Heidi, bueno, córrele. pues, rápido, rápido, dice, bueno, aquí era como que buscar el cuerpo académico que trabaje de forma conectada con los estudiantes. De repente yo decía, pues es que incluso nosotros mismos como docentes no sabemos cómo y estamos como entre la polarización de entre derecha e izquierda y a ver dónde nos insertamos y tampoco está definido como que no sé si nuestra postura o desde qué ámbito podemos verlo. Yo sé, de repente yo que soy odontóloga digo, híjoles, me complica mucho de repente pensar en estas cuestiones
y después tratarla como que, tratar de, no sé si de moldear o tratar de hacérselo con los estudiantes. Pero bueno, es eso, buscar que el cuerpo académico transforme de forma conectada con los estudiantes para, bueno, contrarrestar esta deslegitimación del docente y los investigadores, y que debe estar conectada con la realidad y las experiencias de los estudiantes. O sea, no alejarnos, no tratar de seguir poniendo de que docentes, estudiantes, los investigadores y que el cuerpo acá bueno, pues también vinieron la cuestión de los cuerpos colegiados y no hay realmente una cuestión de trabajo en comunidad, vaya. Dice, debemos reconocer la importancia de construir alianzas, ya que la educación es un proceso colectivo, por lo cual es necesario involucrar a la comunidad, las organizaciones sociales y los movimientos juveniles. O sea, es importante visualizar todo lo que sucede a nuestro alrededor y no solo quedarnos, porque luego yo así siento que de repente, por facilidad y a veces hasta por cansancio, nos quedamos, pues miren, yo soy educación media superior, yo enseño biología y no vamos a ver más que biología. Entonces, más bien sería como cómo involucrar todas estas cuestiones, en qué incide toda la política, toda la ética, toda la emoción, si queremos hablarlo, y lo social, para generar o para desarrollar el conocimiento que se pueda estar planteando. O sea, nada está aislado, se puede, lo he estado trabajando bastante, pero podemos hacerlo a fin de que, pues bueno, al final el beneficio es común y es para todos. Dice uno, yo te puedo enseñar biología y a veces le digo a mis alumnos, sí me preocupa porque ya va a ser que yo voy a llegar a viejita, más viejita, y yo quiero ver un médico ahí que esté preparado, que esté consciente de que va a cuidar, de que va a visualizar a su maestra y no va a decir, "Ay, pues, a ver, ya se acabó mi hora, vámonos". Entonces, no, o sea, es como que ver todas estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ya era todo, ya lo que decía yo, sí, sí lo copié y ya le di al Gemini y ya descubrí una manera bonita también de que los alumnos se puedan involucrar en estas inteligencias artificiales. Bueno, no sé si por ahí el maestro Sergio es el que estaba trabajando con nosotros, si quiere hacer alguna aportación. Oh, listo. Gracias al equipo Seis. 6. Sí. Le pediría, estamos ya muy cortos de tiempo, ya no sé si vamos a lograr nuestra intención. El equipo 8, por favor. 8 y 10. Hola, perdón que no me muestre, acá es súper tarde, entonces uno no está en condiciones de eso. Está bien. Trabajamos en conjunto con Andrea y nuestros lugares de enunciación son Chile y Argentina. Voy a intentar ser breve por el tiempo. Bueno, la pregunta Gracias. número uno, lo que nosotros observamos en primer lugar es que esta idea de priorizar la empleabilidad se valora positivamente desde las juventudes y por una parte consideramos que si bien la escuela desde sus orígenes tiene esta promesa de la cualificación y para el trabajo y el ascenso social, hoy en día estos discursos vienen desde fuera de la escuela y con discursos que apuntan hacia la competitividad, hacia la individualidad, sobre todo promoviendo estilos de vida que prometen a las juventudes el éxito rápido. Por ejemplo, convertirse en millonario. Y me recordó un poco lo que decía Rita en un comienzo sobre esta opción de tomar la decisión del crimen organizado, por ejemplo. O sea, hay lugares por fuera de la escuela que nos prometen lo mismo y parecen ser más atractivas de alguna manera. En relación a la formación humanista y ciudadana, también observamos que en cierto sentido, por ejemplo, el saber de las humanidades se ha ido dejando un poco de lado bajo la premisa de que no es un conocimiento útil para la empleabilidad y el éxito económico, mientras que la formación ciudadana se ha ido restringiendo bien al desarrollo de competencias económicas que permitan insertarse en este mundo de competitividad y adaptación rápida hacia eh, los cambios sociales acelerados, ¿cierto? Que es como uno de los discursos potentes desde las políticas transnacionales y que las políticas nacionales acogen. Y que finalmente este propósito de la cualificación termina configurándose como el principal propósito, desplegando otros, por ejemplo, la socialización. Socializamos solo aquellos conocimientos que son funcionales para la vida económica, ¿cierto? Dejamos de lado otros, promovemos una socialización basada en la competitividad u otros objetivos como la subjetivación, formar sujetos capaces de ejercer agencia, autonomía y que se conviertan en ciudadanos activos en cuanto a su participación democrática. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué es lo que podemos aprender de las experiencias de resistencia juvenil?
en el caso chileno y argentino, ambos coincidimos que actualmente, o sea, que si bien hay una tradición de resistencia en las juventudes de ambos países, está como estudiado eso, pero hay una desarticulación actual de los movimientos, que Chile tiene recientemente un nuevo presidente que por sus políticas tal vez pueda llegar, pueda contribuir a que reaparezcan estos movimientos, pero está en veremos. Sin embargo, le echaba una mirada rápida a cómo se han articulado estos movimientos de las juventudes y tratando de responder a qué es lo que hemos aprendido o qué es lo que se puede aprender. Por una parte, a visualizar problemas que pueden llegar a ser tanto educativos como de la sociedad en general. Entonces, por ejemplo, en Chile había una tradición de movilizaciones que han demandado, por ejemplo, gratuidad, relevando la dimensión de la educación como un derecho más que como un bien de consumo. Por ejemplo, Chile es uno de los países emblemas de la educación neoliberal en Latinoamérica. Em, Esta idea de mejorar la calidad de la educación, que ha implicado también una mejora progresiva en términos de las estructuras, cambios curriculares, y que en definitiva son movimientos que de alguna manera nos ayudan a pensar en este espacio de lucha que es la subjetividad, que es posible pensar en la articulación de una subjetividad alternativa a esta subjetivación orientada hacia el neoliberalismo, ¿cierto? O lo que están haciendo las nuevas derechas en la actualidad, y que eso último nos lleva un poco a la tercera pregunta, y es que esta pregunta en realidad nos costó responderla. Y la reflexión que estuvimos haciendo es cómo cuesta establecer un diálogo entre el lenguaje de la escuela, o sea, yo soy profe, una de mis herramientas de trabajo es el conocimiento y específicamente el conocimiento científico, ¿cierto?, que nos proporcionan las universidades. Pero nos encontramos con que esta derechización no habla ese lenguaje y que al contrario, atenta en contra de este, hablando de adoctrinamiento, por ejemplo, relevando el tema de la ESI, por ejemplo, que hay un montón de evidencia que habla de los beneficios que podría tener el desarrollo de la ESI, pero se habla de adoctrinamiento. Em, por lo tanto, nos costó decir cómo podemos establecer este diálogo, que tiene que ver con uno de los textos que estaba programado para esta semana, que era de cómo hablar con un fascista, y de ahí surge un poco esta reflexión de cómo la estrategia pareciera apuntar hacia encontrar ese diálogo. ¿Cómo? No lo resolvimos. Y no sé si Andrea quisiera comentar algo más por mi parte. Eso, intentar sistematizar Sí, lo que algo hablamos. muy, muy cortito que estuvimos conversando con respecto a qué podíamos tomar de los movimientos juveniles y justamente recuperar los espacios públicos, ¿no? Como un efecto de post-pandemia donde todo el mundo se retrajo y se volvió como a ese seno de lo privado, ¿no? O de lo individual y ahí la derecha hizo mucha mella en romper esos procesos de construcción colectiva y de los espacios públicos como espacios de donde la cosa sucede, ¿no? En el espacio público nos encontramos, en el espacio público nos ponemos de acuerdo, en el espacio público nos manifestamos, levantamos nuestra pancarta, nos hacemos escuchar, llevamos nuestros problemas, en el caso de la educación, de la escuela, de la universidad, a la calle. Bueno, yo estoy en Neuquén, que es la capital nacional del piquete, es decir, que se corta la ruta, se manifiesta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos procesos que instalaron la derecha en estos países, compartíamos con Carlos, tanto en Chile como Argentina, atentan contra ese espacio público. Y coincido con lo que manifestaban los compañeros del grupo, del primer grupo, que por ahí no podemos hablar de una juventud o de una adolescencia, sino que por ahí para pensar alternativas tenemos que ampliar nuestra mirada y pensar en las juventudes, en las adolescencias. Si bien las redes o la globalización trajo como modelos eh, me sale decir híbridos, como que una persona de cualquier parte del mundo puede transformarse en un referente para los adolescentes y los jóvenes.
em, hay diferentes realidades, hay diversidad, hay diferencias entre los urbanos, los rurales, los diferentes países, las diferentes culturas y también la derecha atenta contra eso, ¿no? Contra esas particularidades y esas marcas de cada lugar, ¿no? Marcas no como algo malo, sino como constitutivo de la subjetividad de esos jóvenes y de esos adolescentes, ¿no? Y por otro lado, ahí veo en el chat que Florentina está compartiendo un material de Jóvenes y Memoria. em, por esto mismo, porque la tercera parte nos veíamos un poco desalentados, pero decíamos, bueno, como educadores no podemos perder la esperanza de la transformación, ¿no? Y en esto nos tomamos de Freire y pensamos en la acción transformadora de nuestro acto educativo, ¿no? Anclado en un amor tremendo que motoriza nuestra tarea totalmente todo el tiempo, a pesar de este embate tan fuerte que estamos viviendo. Y ahí encontramos jóvenes que se están comprometiendo, que están pudiendo desarrollar su espíritu crítico. Nosotros el próximo martes se cumplen 50 años del golpe eh, militar, pero también cívico, también eclesiástico, también económico de la Argentina. Y se cumplen 50 años. Y como escuchaba en una de las conferencias, creíamos que era una materia saldada para nuestra nación. Sin embargo, hoy desde los espacios de gobierno se reivindica ese proceso, no negándolo, sino por el contrario, y peor diría yo, reivindicando como una lucha que fue, digamos, que estuvo bien, digamos, ¿no? No es negacionista, que también podría ser una postura, sino que dicen, no, sí, sí, sucedió, pero sucedió porque tenía que suceder, tenía que desaparecer la gente, tenían que los niños ser robados, tenían que robarse las pertenencias. Bueno, no quiero profundizar más, pero en una de las conferencias se hablaba también de quitarnos del sentido común de nuestros pueblos, ¿no? Ese sentido común que hemos construido, como que nosotros creíamos que nunca más íbamos a tener que estar dando las razones por las cuales nuestro emblema como argentinos es nunca más. Y hoy por hoy tenemos que volver a darlo y lo tenemos que volver a dar en las aulas también, para los chicos y las chicas que se están apropiando de nuestra historia. Y bueno, creíamos que era algo saldado y lamentablemente no. Pero bueno, vamos a recuperar las calles y el próximo martes yo aviso que no voy a estar porque nosotros hacemos la marcha y recuperar el espacio de lo público es importante. Es importante porque es como que si no perdemos esa posibilidad de construir desde ahí, ¿no? Bueno, me extendí mucho, justo que estábamos diciendo cerramos, cerramos. Disculpen. Gracias, Andrea, pero ¿les costó trabajo? No, nos aventaron una cantidad de tareas sensacional con esta participación. Híjole, el equipo 10, por favor. Sí, buenas tardes. Yo voy Hola. a explicar el producto de nuestra participación. No sé si uno de los compañeros me quiere apoyar a compartir, por favor. Bueno, quedamos que me iban a apoyar, sin igual libertad. ¿Quién Sí, permíteme ¿Quién del tantito, equipo 10? Comparte, Sí, gracias. Alejandro. En vista pues, del tiempo, trataré de explicar de manera bastante sucinta. Realmente, pues, compartimos, creo que, mucho de nuestra experiencia. Nos basamos justamente en esta indicación de mantenernos un poquito o tratar desde la perspectiva de las juventudes. Ya Alejandro está compartiendo. Sí, un momento ya. Todavía aparece. Va a salir, está feo como, está de mal plan. Ahí está. Sí, gracias. Aquí, a partir de nuestro documento de trabajo, generamos igual Dale. Sí. una presentación. Ok. Bueno, hicimos un documento que igual lo podemos compartir junto con la presentación. Esto es como para darle pues un poquito más de vida a lo que pudimos compartir entre nosotros. En este primer caso es respecto a la primera pregunta que tiene que ver con cómo las juventudes pues viven las reformas educativas priorizadas hacia la derechización. Continuamos, por favor, Alejandro. Bueno,
En general podemos decir que se vive una mercantilización educativa. Existe una preocupación, consideramos desde las juventudes, por una formación basada en la competencia individual. Se prioriza el vínculo con el trabajo sobre la creación de comunidad. Esto es como que la idea, me parece que central que fuimos desarrollando, y es que las juventudes pues están más preocupadas pues, por este sentido de competencia, de participar en el mercado laboral, y se preocupan cada vez menos por este sentido de formar comunidad e incluso de poder participar en democracia, poder participar en las problemáticas sociales o de la comunidad que viven. Continuamos, por favor. También coincidimos en que existe por ahí un estado como que de incertidumbre, pues existe una búsqueda permanente de certificaciones, y esto otra vez de nueva cuenta, vinculando toda la formación hacia la parte pues de la competencia laboral. Aquí una frase que compartió un compañero: a mayor conocimiento técnico, mejor calidad de vida. Y es un poco esto el rumbo que va guiando, pues lo que buscan las juventudes. También por ahí en la presentación anterior mencionábamos que fomenta que ellos tengan una participación, digamos, ocupa en redes sociales, medios de comunicación, pero desde una postura que no es crítica, que es poco informada. Realmente se llevan como que un poco, se dejan guiar por lo que ven sin cuestionar qué es lo que están viendo. ¿Qué riesgos podemos pues detectar aquí? Lo que mencionaba: debilitamiento de vínculos sociales, pérdida de sensibilidad ante problemas comunitarios, esta idea del pensamiento no crítico. Realmente toman posturas que no son informadas, que realmente van siguiendo tendencias desde una perspectiva que no es crítica, y una baja participación en la vida política y democrática en el país, que tiene que ver un poco desde este sentido de individualidad, es decir, de no una formación de comunidad. Continuamos, por favor. Bueno, en la que sí es la siguiente pregunta, que tiene que ver qué podemos aprender de estos movimientos de lucha juvenil. Continuamos. Y bueno, estos son como que algunos puntos que consideramos importantes, que son como que los más rescatables de estos movimientos. La organización colectiva, es decir, estos movimientos proponen formas democráticas de participación. Esto consideramos que es muy importante porque generalmente en estos procesos de cambio, en ocasiones no se le da como que realmente voz o participación a los jóvenes. Evidentemente en un movimiento juvenil, pues los jóvenes se ven representados y realmente pues sienten esta parte de la participación y que son tomados en cuenta. Sentido político, es decir, capacidad de nombrar injusticias, darles un marco de acción política. Conocimiento colectivo, es decir, construir comunidad, como digamos que una respuesta a esta individualización que estamos viviendo. Esto como base del aprendizaje. Y la valoración de las minorías. Esto creemos que es bastante notorio, es que en estos movimientos juveniles generalmente se les da mucha voz, voto, participación a estas minorías que generalmente son excluidas en otro tipo de movimientos. Y eso creo que pues un mayor valor en estos procesos de lucha. Continuamos, por favor. Esto que también parece muy importante, que es que estos movimientos generalmente existen, en estos movimientos existe una construcción desde abajo, es decir, que está como que más cercana hacia las problemáticas reales que viven los jóvenes, que viven la comunidad, no desde arriba. Por eso ponemos aquí que es vital construir estos espacios creados por jóvenes, no desde arriba, desde el gobierno, desde la estructura, sino estos espacios donde, por ejemplo, el arte, el deporte, la realidad local sean el motor y se alejen de estas propuestas que en ocasiones vienen desde arriba y se perciben como ajenas o como no parte de. Continuamos por. Bueno, aquí vimos esta parte de un poquito encontrar esta disputa, digamos que esas dos posiciones curriculares, el enfoque tradicional, donde por ejemplo vemos en esta parte un currículum disciplinar que está separado. Por otro lado, en la propuesta, ¿no? de mejorar o de crear una propuesta pedagógica, pues resignificar contenidos, hacerlos más integrales. Por un lado, ¿no? Priorización en las ciencias naturales, tecnología, capacitación, etcétera. Evidentemente la propuesta es una mayor formación humanista, ¿no? En valores, axiológica. De nueva cuenta, por ejemplo, una propuesta eurocéntrica desde el norte. En la otra parte es valorar el conocimiento situado, local, valorar conocimientos, vaya, de la comunidad donde están insertos los estudiantes. Y pues lo que mencionaba, ¿no? Que es como que el hilo que venimos siguiendo. Por un lado, el individualismo, y por otra, una formación más humanista y donde puedan ser todos tomados en cuenta, ¿no? Con una participación social.
Y bueno, esto ya es con respecto a la última pregunta, es qué estrategias podemos usar para que la formación pueda darse un poco, digamos, que esa tendencia de la derecha. Y pues son algunos ejemplos que consideramos los más importantes. La empatía colectiva, es decir, el reconocimiento de grupos sociales desde alternativas, esto que mencionábamos, minorías, no en el mainstream, digámoslo así, sino reconocer y valorar la diversidad, lo distinto en cada proceso formativo. Y pensamiento crítico, es decir, que nos permite atender los intereses de las juventudes para informar su posición. Esto me parece que es muy importante. Creo que en la siguiente página, en la siguiente, ¿podrías ayudar, Alejandro? Creo que ahí se profundiza un poco en ello. ¿En cuál, perdón? En la que sigue, me parece. Y es la última prácticamente. Ah. Exacto, es deslindarse un poco de las nuevas derechas. Proponemos entre todos una transformación ética, el valorar una comunidad crítica, afectiva y sobre todo también algo que consideramos es que los procesos formativos sean cercanos a los jóvenes y que atiendan los intereses que ellos tienen. ¿Para qué? Para que conforme pues ellos van despertando o van conociendo diferentes problemáticas, puedan tener una postura crítica, una postura fundamentada al respecto. Es decir, atender lo que a ellos les interesa. Porque en ocasiones, bueno, desde mi experiencia también compartida con mis compañeros, los jóvenes pues realmente tienen intereses que no abordamos desde lo educativo y que a lo mejor podría propiciar que ellos se encuentren pues más informados y tengan una postura mucho más crítica al respecto. Y pues en general es lo que trabajamos. Repito, les compartiremos el documento y pues la presentación. Sí, aquí bueno, rescato esta forma de trabajo que realmente primero nos enfocamos en exponer nuestras ideas de las preguntas. Y bueno, ya están bien planteadas, igual utilizamos ahí la inteligencia artificial para crear la presentación y creo que están muy bien planteadas lo que estuvimos nosotros de acuerdo. Y algo que yo lo internalizo es que en su mayoría somos compañeros de posgrado, eh, ya incluso ya nos conocíamos, facilitó un poquito el trabajo esa parte, y pues igual estamos o nos identificamos dentro de estas mismas juventudes y precisamente yo creo que la misma forma de trabajo es hacia donde van expuestas estas ideas, ¿no? Cómo poder a lo mejor utilizar críticamente la tecnología en este caso, sin dejar esta parte del pensamiento crítico, ¿no? Del impregnar nuestras subjetividades, ¿no? En esta exposición pues ir reconociendo a lo mejor las formas de resistencia, ¿no? A lo mejor es un ejemplo muy burdo el que voy a poner, pero mientras contestábamos algunas de las preguntas o exponíamos de manera escrita nuestras ideas, me hizo pensar en un hecho que recientemente sucedió de un influencer, a lo mejor algunos lo ubican, el Insulini. Él tiene contenido que va desarrollado hacia niños, adolescentes, hace canciones referentes a contenidos de química, de matemáticas, y ahorita está haciendo mucho en redes sociales. Los invitaron a un programa de televisión en México, Venga la Alegría, y los obligaron a hacer el playback. Entonces ellos como acto yo lo veo así, ¿no? Como un acto de rebeldía, cambiaron de lugares o retomaron esto que ya habían hecho otros grupos, cambiaron de lugares, el de la batería se puso en la voz, la voz en los teclados, o sea, y ridiculizaron, yo así lo veo, ridiculizaron el programa, ¿no? O sea, como este acto de subversión de que los estaban obligando a hacer el playback y ellos evidenciaron que había un playback por medio
y se resistieron de esa manera. Entonces yo creo que uno de los puntos que hablaba mi compañero es pues crear desde abajo, ¿no? Crear desde estas subversiones hacia las hegemonías, e ir creando estos puntos donde se vaya fomentando y desarrollando el pensamiento crítico. Gracias, gracias a ambos. Estoy viendo que ya lo pusieron por lo que estoy viendo en el drive del seminario. Les recuerdo a todos que todos pongan sus presentaciones, textos, lo que han hecho en el drive del seminario para compartirlo con los demás. Le pediría ahora al equipo 12, por Gracias. favor, si Gracias. presenta. Hola, buenas noches. Sí, en breve. Ok. Listo. Pues en nuestro equipo logramos reflexionar lo siguiente para ser breve y respetuosa del tiempo de los demás. La primera pregunta con respecto a la experiencia juvenil ante las reformas de empleabilidad. Dialogamos que las juventudes viven estas reformas como una reducción de horizontes. Se les forma para sobrevivir en un mercado que es incierto, se les priva de herramientas para comprender críticamente la desigualdad. Entonces, pues están completamente desarticulados en esa posibilidad, pese a los modelos educativos, ya sean por competencias o por capacidades. Incluso dialogábamos sobre la nueva escuela mexicana y pues choque del humanismo con el contexto en el que los estudiantes se encuentran insertos. Hay una paradoja estructural, existe una promesa de inserción laboral que choca con la realidad de la precariedad, del desempleo, de la violencia, especialmente en contextos como México. Hay algo que me gustaría mencionar y rescatar de nuestra compañera Katia de Chile, quien señala que en este modelo de competencias y hace una investigación sobre la violencia en el entorno escolar estrechamente vinculada con esta competitividad que los estudiantes están desarrollando, ¿no? Se preguntan, bueno, ¿cuál es el motivo de la violencia? Está implícita, explícita en el modelo educativo y obedece a a la competitividad que están desarrollando los alumnos. Hay un desplazamiento de sentido de la formación integral se sustituye por la adaptación al mercado y se priorizan las competencias, el rendimiento sobre la ética y la ciudadanía. Las subjetividades pues están en riesgo porque se promueven lógicas de individualismo, de meritocracia y se despolitizan las condiciones estructurales como el género o la clase, se genera malestar y resentimiento entre las sociedades, en este caso en las juventudes, pero pues más adelante los que integran las sociedades ya en todo el sentido estrictamente laboral, económico, político, pues serán esos jóvenes. Con respecto a la pregunta número 2, hay algunas lecciones de resistencia que rescatamos, sobre todo del movimiento feminista. La resistencia nos ha enseñado que la disputa de la educación no es solo institucional, sino que se debe articular con la escuela y con el territorio, y sobre todo con la vida cotidiana, era algo que comentábamos. El movimiento feminista pues está prioritariamente liderado por mujeres. Ahora hay mujeres jóvenes en las instituciones de educación superior, en la educación en general, que han externado algunas luchas y deudas que se tienen con respecto a ellas y han levantado la voz. También conversamos de que, bueno, estos actos políticos finalmente sí han tenido un impacto dentro de las mallas curriculares. El género se ha intentado transversalizar y creemos que es producto de estas luchas. Es un ejemplo de cómo las juventudes pueden marcar la agenda curricular y lograr triunfos como la transversalización. Hay una nueva politicidad. Las juventudes, pues, no son apáticas como lo podríamos pensar. Participan de formas reticulares, afectivas y digitales. Un movimiento pedagógico debe validar estas nuevas formas de hacer política que tienen los jóvenes. También creemos en el trabajo y en la horizontalidad que plantea el escuchar a los jóvenes y la construcción del currículum desde su lugar de enunciación o desde donde los jóvenes están colocados. Es imperativo dejar que las y los jóvenes construyan el currículum de forma horizontal y recuperemos la educación como un bien público y un espacio para lo común. Y en la última pregunta, bueno, pues en las estrategias para una formación política, ética y social, hemos considerado que para deslindarse de los discursos simplificadores de las nuevas derechas,
La tarea pedagógica debe reconstruir experiencias de sentido y de comunidad. ¿Cómo? Bueno, pues hay que partir de la realidad. No se puede formar políticamente ignorando la precariedad, la violencia o la desigualdad en la que los estudiantes viven. Hay que desmontar el mito de la meritocracia y es vital hacer, pues, perceptibles las tramas estructurales del género, de la clase, del territorio, para que el éxito y el fracaso no sea como un esfuerzo individual, sino que se comprenda desde la lógica de la estructura. El humanismo como trinchera, hablábamos de eso y de que las disciplinas como la filosofía, la ética, el arte, la educación, no son secundarias, son defensas críticas frente al odio, frente a la simplificación reaccionaria que proponen las derechas en el currículum y el uso crítico de la tecnología. Hablábamos de disputar el sentido de las tecnologías, pues desde una perspectiva crítica que capture, digamos, que el malestar juvenil y que pueda de alguna forma reestructurarlo. Nuestra apuesta más interesante creo que va con respecto al diálogo y a, como lo señala la imagen, partir de las condiciones reales de la vida. Sobre todo, conversábamos eso al final, la necesidad del diálogo y de esta posibilidad de entablar una conversación con el otro, desde el ser y desde el otro, resaltar y rescatar estas partes que pues han estado olvidadas para las juventudes. Y bueno, es cuanto, no sé si mis compañeras quisieran agregar, ¿se me pasó algo? No, creo que fue muy Parece que no. completo, Adriana, muchas gracias. Hijo, ha sido una riqueza impresionante y llevamos la mitad de los equipos y ya nos van a dar, faltan 2 minutos para las 8. O sea, no lo logramos. Tendríamos que haber puesto un cronómetro y una campanita y, en fin, ser mucho más acotados con los tiempos. Yo no sé, Rita, si quieras reflexionar algo general y ver cómo podemos, ya sumaríamos dos deudas. Una es continuar con el conversatorio magistral y otra sería dar el cierre de esta Eh, sesión, porque yo creo que se han vertido cosas muy yo importantes. sí O creo sea, que todos los materiales que han aportado son de mucha relevancia, que ameritan comentario de todos y cada uno de nosotros. Tenemos una forma de trabajo en el seminario que llevamos a cabo una sola vez al semestre, al final del semestre, al que llamamos foro de estudiantes. Entonces, lo que se me ocurre es que podamos realizar otro foro inicial, un poco de práctica para el final. Quienes ya han estado en ese foro ya saben de qué se trata. En este foro no hay que entrar en una fecha concreta. Se abre una semana de comentario y discusión y cada quien entra cuando puede hacer los comentarios que correspondan. Entonces, quizás esa sería una buena manera de dar espacio a todos con el debido tiempo y el compromiso de todos de entrar a hacer comentarios a cada uno de los trabajos. Entonces, ahorita la propuesta sería que cada equipo subiera su trabajo al Facebook y pusiera el número del equipo, el título de su trabajo y los que ya presentaron aquí, pues lo que subieron ahí, y los que faltaron igual lo suben ahí. por favor. Abajo de donde se suba el aporte de cada equipo, todos o la mayoría nos comprometemos a entrar a revisar el material y hacer comentarios, sugerencias, reflexiones a cada uno de los equipos. Esto por escrito, o sea, no tenemos que entrar todos al mismo tiempo y todos el mismo día. Lo que podemos hacer es fijar la semana, lo que corre de esta semana y hasta el siguiente martes, que vendría la otra sesión. Digamos, nos quedaría miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso domingo y lunes para hacer comentarios a los equipos y que podamos realmente armar un foro. Como todos ustedes saben, la cualidad del foro se adquiere en la medida en la que todos participamos. Entonces, si yo voy a hacer un comentario a lo que sube el equipo 1,
pues esperaré que La respondan reciprocidad ellos u otros compañeros sobre entre ese todos. tipo 1. Y así podemos trabajar con suficiente amplitud y respeto para todos los valiosísimos comentarios que hemos hecho hasta ahorita y que faltan por hacer los otros equipos que son un montón. Entonces, si les parece, de momento Entonces, todo mundo sube su aporte al Facebook con el número del equipo y los equipo. integrantes del equipo. Y todos nos comprometemos de aquí al siguiente lunes a hacer comentarios a lo que van subiendo. Pondremos el ejemplo, empezaremos mañana nosotros y todos los demás siguen haciendo comentarios y vamos a enriquecer este foro entre todos para que realmente las propuestas de resistencia a favor de nuestras juventudes, me incluyo, a favor de nuestras juventudes, puedan tener eco en todos nosotros y lo podamos llevar a efecto todos. Me conmovió mucho la participación de Andrea Paranzoni, se me va el apellido, no lo sé pronunciar, pero me conmovió mucho su decisión de participar en la marcha el próximo día, etcétera. Recuperar el espacio público es nuestra tarea y una manera de recuperar el espacio público es justo haciendo foros de este tipo de trabajo. Si están de acuerdo, podemos proceder de esa manera y entonces cerramos acá la sesión de hoy día. Lourdes, adelante. Sí, esta es la estrategia que les proponemos. Es algo que de alguna manera recupera lo público en el debate académico y en el debate de propuestas. Yo les pediría que abrieran sus ojos, ya abrimos oídos y también sus ojos a estas importantes coincidencias respecto a las posibilidades, ¿no? O sea, muy en el tono de Andrea, no podemos cerrar el espacio, negaríamos nuestro quehacer como educadores, nos negaríamos a nosotros mismos. La imposibilidad no es una palabra que conjugue con educación, con pedagogía, con liberación, con sociedad. En tanto queremos conjugar otras cosas, ¿no? Equidad, justicia, diferencia, reconocimiento, dignidad, muchas otras más. Yo les invitaría a que pusiéramos foco en eso, especialmente, en todo lo que ha surgido, que ha sido de una riqueza increíble. Agradecerles a los 12 equipos, aunque solo presentaron 6. Pero nos lo presentarán en el Face y a partir de ahí lo seguiremos trabajando si les parece. Cada vez siento que no nos alcanzan 3 horas, pero tampoco nos alcanzarían 6, ¿eh? O sea, creo que, o sea, sí podemos intentar en otros momentos de trabajo en equipo poner un relojito, ¿no? Y cerrar las participaciones. Pero mientras tenemos este otro camino que Rita les explicó detalladamente y esperemos su respuesta de todos y cada uno. No sé si David o Conchita quieran agregar algo. No estoy viendo si está Alicia. Estaba hace rato, pero David o Conchita quieren decir alguna cosa brevísimísima. No, Lourdes, de acuerdo con la propuesta. Ok, y Ana no logró, yo creo que Ana está en el tráfico y la ciudad inundada. Esto Así es. es una locura. Pues les agradezco muchísimo. Nos toca descansar un rato y le seguimos mañana, ¿no? Un gusto verlos. Cuídense, que estén muy bien. Hasta la próxima. Buenas Chao, nos noches. vemos. Chao. Nos vemos, Gracias. saludos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Igual, noches. Doctora, Gracias, doctoras. ¿sí llegó Bonita noche. su NUEM? ¿Su NEM? Buenas noches. ¿Su NUEM?